Shalom Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 19 del Tratado de Baba Kama. Dice así: Bae Rabashi, preguntó Rabashi, ¿Yesh shinui listerorot le rebi'an nezek o en shinui listerorot le rebi'an nezek? Según la opinión de los sabios, que discreparon con Sumjus, se toma en cuenta el comportamiento anormal en los casos de los daños que causa un animal con piedrecitas para rebajar el pago a un cuarto del valor del daño. Pues si el animal se considera muad con respecto a causar daños del tipo piedrecitas, mientras su comportamiento es normal, por ejemplo, mientras camina, ¿sí? Y si en ese caso el dueño paga la mitad del daño, entonces si lo hace de forma normal, digamos que pagaría un cuarto del daño. O se toma en cuenta el comportamiento normal en los daños de piedrecitas para, eh, o no se toma en cuenta y no se llega a pagar el cuarto del daño. Ahora, Tipshot lee ni de Raba. Vamos a responder a esta duda a través de aquello que dijo Raba. ¿Le va de Raba? Pues preguntó Raba. Yesh, ha'ada letzrorot o en ha'ada letzrorot. ¿Se aplica la ley del Muad al caso del daño por las piedrecitas o no se aplica la ley de Muad? Mijlal de Enshinui, lo que da a entender que no se toma en cuenta el comportamiento normal o anormal. Es decir, cuando él pregunta así, pregunta directamente sobre la Tserorot, no dice si es de forma normal o anormal. Dice Dilma, Raba, Im Tinselomar, que ama. Quizá esta pregunta, Raba la planteó en la forma de si optas por decir Intim Selomar, explica, Intim Selomar en Shinui, si me vienes a decir que no hay diferencia entre el comportamiento normal y el anormal, y es Shada o en Ada. ¿Se aplica la ley de Muad o no se aplica la ley de Muad? ¿Cómo queda esto? Teiku. Queda en duda, no hay respuesta hasta que llegue Eliyahu Naví y nos lo explique prontamente y en nuestros días. Vamos a tener unos cuantos teikus hoy. Va el Rabashi, preguntó Rabashi, ¿Coas cojó le sumjus? ¿Que cojó dame o lo? Es decir, la fuerza que se genera a raíz de la fuerza de un animal, según sumjus, ¿es como la fuerza propia del animal o no? Para Migemar, alaja, un mo que lee Becoas cojo. ¿Acaso él también recibió la tradición de la ley de Moshe, alaja de Moshe Sinai, pero sostiene que es aplicable solo a los daños que causa el animal por la fuerza que genera él? O Dilma lo quemar a la Haklal. O a lo mejor no tienes a la Jale Moshe Sinai del todo. Teiku. Queda en duda. Tenemos que esperar que llegue Eliyahu a Nabi. Haita mebaetet. O shayut zerorot. Menatezin. Mitachat raglea. Veshibra et akelim. Meshalem hatzinezek. Si un animal estaba dando patadas, o mientras caminaba salían piedrecitas despedidas debajo de sus patas y rompió unos objetos, debe pagar solo la mitad del daño. Esto es lo que habíamos visto en la Mishnah. Nos dice, Iba y Elev. Le surgió una duda a los sabios en el Bet Midrash. Ejikamar, ¿qué quiso decir el Taná de nuestra Mishnah? Aita, Mebaetet, Beizika, Bebeuta, Otzerorot, Beorhayu, Meshalem Hatzinezek. ¿Acaso quiso decir que si el animal estaba dando patadas y dañó con sus patadas, o si el animal dañó con las piedrecitas que salieron despedidas mientras su comportamiento era normal? Ahí es donde paga la mitad del daño, ¿verdad, Bananji? Y eso sería según el punto de vista de los sabios. O Dilma, o a lo mejor, Haitame Baetet Beizika Bebauta, o Tzerorot Mehamatz Biut Mashlim Hatzinezek. O a lo mejor lo que quiso decir es si el animal estaba dando patadas y dañó con sus patadas, o si dañó con las piedrecitas que salen por debajo de sus patas al caminar, en esos casos paga la mitad del daño. Ha, ki, orge, meshalem, nezek, shalem. De lo que se deduce que si el animal daña con las piedrecitas que salían de sus patas, mientras su comportamiento era normal, se paga el daño completo. Mani, ¿y como quién sería esto? Que Sumjus. Sumjus, sí, esto sería la opinión de Sumjus. Tashma Misefa. Ven y escucha la solución de esta pregunta del final de nuestra Mishnah.
Darsa al hakeli ushbartu. Venafal ve ashever al keli ajer ushbaró. Si un animal, ¿qué pasó? Pisó un objeto y lo rompió. Y cayó un fragmento de ese objeto roto en otro objeto y lo rompió. El Arishon Meshalem Nezek Shalem. Por el primero paga el daño completo. Balajarón Hatzin Nezek. Y por el último paga la mitad del daño. ¿Veis Sumjus? Y si fuera que es la opinión de Sumjus, Mitle Hatzin Nezek. ¿Acaso pagaría la mitad del daño para las Zerorot? La cámara sugiere una forma de rechazar la prueba. Dice Vejitema, Rishon, Rishon, le atazá. Y si quieres explicar y decir que cuando dice el primero paga, se refiere al primero con el fragmento que salió despedido, o sea, el primer objeto que se rompió con uno de los fragmentos del objeto, Sheni, Vesheni, Sheni, Leataza, y el segundo se refiere al segundo que se rompió con el fragmento que salió despedido. Veshani, le Sumjus, Bencojó, le Coascojó, y podemos decir que hay diferencia para Sumjus entre lo que es la fuerza del animal o la fuerza provocada por la fuerza del animal el Hade de Rabashi. Lo que, solo que aquello que pregunta Rabashi, cojones sumjus, que cojodame o la que cojodame. La fuerza del animal es como la fuerza misma, según sumjus o no. Entonces, Tifshot le de la que cojodame. Resuelve entonces diciendo que no es como la fuerza misma del animal. Rabashi, que Rabanan Mokele, Rabashi explica la Mishnah de acuerdo con la opinión de los sabios, que discrepan de Sumjus, y por eso tuvo la duda. Ubaele Aji, ¿y cuál fue la pregunta que vino a hacer? Dice, Aitame Baetet, Bezika, Bebiouta, Otzerorot, que Orhayu, Hatzinezek. ¿Acaso lo que quiso decir es, si el animal estaba pateando y dañó con sus patadas, con piedrecitas, o, perdón, dañó con su patada, o si el animal dañó con las piedrecitas, es decir, con cosas que él proyectó al caminar, mientras su comportamiento era normal, ahí dice, paga solo la mitad del daño. Ha mehamat baut rebia nizek shinui. De lo cual se deduce que si las piedrecitas salían despedidas a causa del pateo, entonces debería pagar un cuarto del daño. Y se toma en cuenta el comportamiento anormal o Dilma, o a lo mejor. Aitame baetet beizika bebeuta, o serorot mehamat biut, hatzinezek, ben shinui. O a lo mejor vamos a decir que si estaba pateando y dañó con su patada, o si con piedrecitas que salieron a causa del pateo, entonces solo pagaría la mitad del daño. Y se puede concluir a partir de la Mishnah que no se toma en cuenta el comportamiento normal, como concluye la Gemara, Teiku. Es decir, no tenemos respuesta, hay que esperar que llegue Eliau Anabí. Otra más. Seguimos. Nos dice así. Dice, Baemine Rabiaba Barmamal me Rabiami. Le preguntó Rabiama Barmamal a Rabiami. Veambrele me Rabijilla Baraba. Y hay quienes dicen que fue de Rabijilla Baraba. Aita me aleje bimkom shei efsharle ela imken menatezet. Si un animal está caminando en la propiedad del dañado, por un lugar en el que debido a la cantidad de piedrecitas era imposible que no haga que se proyecten piedras. Ubaata beitiza beizika, y el animal pateó y con eso hizo que salieran piedrecitas despedidas y dañó. Mau, ¿cuál sería la ley? Que van de Yefsharle Orjehu, dado que el daño ocurrió de una forma que era imposible hacer de otra manera, se considera entonces que es un daño habitual, un comportamiento normal. O Dilma, o a lo mejor, hasta mija mehamat biut, que me nateza serorot. O a lo mejor, lo que podemos decir es que en ese momento, de todos modos, con las patadas es que hizo salir despedida las piedrecitas. Teiku. Queda también en duda hasta que llegue Eliau a Navi.
Va Emine, Rabbi Yirmiyah me Rabbi Zera. Le preguntó Rabbi Yirmiyah a Rabbi Zera. Aitame alejet, Bereshuta Rabim. Un animal estaba caminando por el dominio público. Veitiza, Veizika. Y hizo salir despedida piedrecitas y dañó. Mau, ¿cuál es la ley? Le quieren, medaminan le, vejayevet, ¿acaso lo equiparamos con el daño causado por el cuerno? Con lo cual tiene la obligación de pagar. O Dilma, o a lo mejor Toledo de Regel Upetura, a lo mejor podemos decir que es un derivado del dañador llamado Regel, la pata, y está exento. Amarle mistabra Toledo de Regel parece lógico decir que es un derivado de la pierna, del Regel. A raíz de esta respuesta, continúa Rabbi Yirmiyah y pregunta a Rabbi Zera, Etiza bereshuta Rabim, vezika bereshuta Yahid. Si el animal hizo que salieran las piedrecitas despedidas en el dominio público, pero el daño lo causó en un dominio privado, ¿cuál es la ley, Mahu? Dice, amarle, Akira, Enkan, Anahá Yeshkan. Dijo Zera Rabbi Yirmiyah, si no hay Akira, Akira es levantar el objeto, ¿acaso va a haber caída del objeto? Anahá. Por lo tanto, el caso que planteas, aunque el daño ocurra en la práctica en la propiedad privada, el dueño del animal está exento de pagarlo, porque nos guiamos por el lugar de donde salió despedido ese objeto, que es el dominio público, y ahí él está exento. Itibe, le objetó Rabizera, Rabbi Yirmiyah Rabizera, perdón, con una vereita. Haitame alejet bederech betiza. Un animal que estaba caminando e hizo que salieran piedrecitas disparadas. Ben Bereshuta Yahid, Ben Bereshuta Rabim, Hayab, ya sea en el dominio privado o en el dominio público, tiene obligación de pagar. Mailab, Etida Bereshuta Rabim, Beredika Bereshuta Rabim. ¿Acaso no se refiere a un caso en el cual el animal hizo que salieran despedidas las piedrecitas en el dominio público y dañó en el dominio público mismo? Entonces dice lo, la Gemara responde Rabbi Zera y dice no. Etida Bereshuta Rabim, Beredika Bereshuta Yahid. Es decir, proyectó en el dominio público y dañó el dominio privado. Se sorprende Rabbi Yirmiyah. La Marta, Akira en Kan, Anahayeshkan. Pero ¿cómo puedo decir si me dijiste ahora hace un momento que si no hay Akira, no hay Anahá? Si no hay que yo levanté en un dominio, no hay que yo lo puse en el mismo dominio. Amarle, Hadrebe. Le contestó Rabbi Zera, ok, cambio de opinión. Bien, con este ejemplo veo que cambio de opinión. Etiv, le objetó de nuevo Rabbi Yirmiyah Rabbi Zera. Darsa al Hakeli Ushbarto Benafal Ashever al Keli Ajer Ushbaro. Si un animal está caminando y pisa un objeto y lo rompió, y de lo que rompió salió el proyecto de un fragmento que rompió otro objeto, al Rishon Meshalem Nezek Shalem, por el primero paga todo el daño, porque lo causó con su propio cuerpo. Ve al Jarón y por el último Meshalem Hatzinezek paga la mitad porque son Serorot. Utne Ale, y se enseñó acerca de esta misma Mishnah. Dice, Bame de Banim Amurim, ¿de qué caso estamos hablando? Bereshut Anizak, Bereshut Rabim, Alarishon Paturah, Belajaron Hayevet. Es decir, esto es cuando está en el dominio del dañado. Pero si está en el dominio público, por el primero está exento de pagar y por el segundo tiene que pagar. Queda obligado la mitad del daño porque son cero orot. Ahora, Mailab, Etiza Bereshut Arabim, Vezika Bereshut Arabim. ¿Acaso esto que estás trayendo no se refiere a que salió despedido en un dominio público y dañó en un dominio público? Dice, no se refiere a eso. Etiza Bereshut Arabim, Vezika Bereshut Yahid. Salió despedida del dominio público y causó el daño en el dominio privado. La Marta, Akira en Kan, Anahayesh Kan. Pero ¿cómo puede ser si me has dicho que si no hay Akira, no hay levantar el objeto? ¿Acaso puede haber posar el objeto? Amarle le respondió Rabizera, Hadrebe, me retracté, cambié de opinión. ¿Y acaso es así? Que la persona está exenta de pagar los daños de piedrecitas que causa su animal en un dominio público. Dice, Beamar, Rabbi Yohanan, sí dijo Rabbi Yohanan, en Hatzinezek, Haluká, Lole Reshut,
Ayahid de Reshut Rabim. Dice Rabbi Yohanan, la mitad del daño no varía ni cuando el animal está en la propiedad privada ni cuando está en la propiedad pública. Rabbi Yirmiyah expone la dificultad. Mailab, Itiza Bershut Rabim, Vezika Bershut Rabim, ¿acaso no se refiere a que las piedrecitas salieron disparadas en el dominio público y causaron daño en el dominio público? Responde la perdón, y dice lo, Etiza Bershut Rabim, Ezika Bershut Yahid. Salió despedido en el dominio público y el daño fue causado en el dominio privado. Ya objeta. La Marta Akiraen Kan Anahayesh Kan, pero si me dijiste que si no hay arrancar, levantar el objeto aquí, ¿acaso va a haber que cayó sobre algo? Amarle, Hadrebe, le dijo Rabizera, cambié de opinión. Rabizera ofrece otra respuesta. Y va, y tema, y si quieres decir, vamos a decir así. Y amar Rabbi Yohanan y Keran, aquello que dijo Rabbi Yohanan con respecto, perdón, aquello que dijo Rabbi Yohanan, lo dijo solamente con respecto a Keren, al cuerno, perdón, con respecto al cuerno Tam. Yetiv Rabbi Yehuda Nesia Rabbi Oshaya Aquilea de Rabbi Yehuda. Estaban sentados Rabbi Yehuda Nesia y Rabbi Oshaya estaban sentados en el porche de la casa de Rabbi Yehuda. Nefek Milta Mi Benayu. Surgió un asunto de debate entre ellos. Una pregunta. Que es, perdón. Kishejeja, no, perdón. Kishkesha. Biznaba Mahu. Si el animal agitó la cola mientras se encontraba en un dominio público y causó un daño, ¿cuál es la ley? Amarle, Idach, le dijo el otro. Veji Yohazena, Biznaba Beyelech. ¿Y acaso le vas a exigir a la persona que sujete al animal por la cola y que camine para evitar que así dañe? Entonces, el que hizo la pregunta le replicó, y Ajisis así. Keren Nami, Nema Veji Yohazena Bekeren Beyelach. Entonces puedes decir lo mismo con respecto al cuerno. ¿Qué le vas a decir? ¿Y le vas a tomar los cuernos en la mano para que no dañe? Desde Aji Ashta. Entonces, ese es ahora tu argumento. Aji Ashta. Keren Lab Orge. Dañar con el cuerno no es un comportamiento normal. Ah, Orge, pero dañar con la cola, agitar la cola, sí que es un comportamiento normal. Pregunta de Gemara, Vejimeajar, de Orge, Maimi Bayele. Y si agitar la cola es un comportamiento normal, ¿cuál fue la pregunta? Dice, Kishkush, Yetera y Bayele. Una agitación exagerada de la cola fue lo que se preguntó. Si también se considera un comportamiento normal o no. Bae Rab Ina, le preguntó Rab Ena, Kishkesha be Ametet Mahu. Si un animal agitó el miembro y causó un daño con él, ¿cuál es la ley? Mi ambrinan, midi dejaba a Keren, ¿acaso vamos a decir que es un caso similar al daño causado por el cuerno? Keren Lab, Yisra, Katkif Le, ¿acaso no es el instinto lo que lo incita a atacar y dañar con el cuerno? Perdón, Name, Loshana. Y aquí tampoco es diferente, ya que el motivo, la que el animal solo daño con el miembro, cuando otro tipo de instinto lo domina, o Dilma, o a lo mejor, Keren, Kabanato, Leazik. O a lo mejor vamos a decir, no, que cuando el animal daña con el cuerno, tiene la intención de dañar y por esa razón se considera un comportamiento anormal. Aen, Kabanat, Leazik. Pero aquí, cuando dañó con su miembro, no tenía intención de dañar. Teku, queda en duda. Esperamos que llegue Eliyahu Naví para responder a nuestra pregunta. Y entonces pregunta la camarada Bejime Ajar de Orge, Maimi Bayele. Y si agitar la cola es un comportamiento normal, fue la pregunta? Es obvio que se trata de un derivado de dañar con la pata y que el dueño está exento de pagarlo porque está en el dominio público. Responde la camarada,
Dice, Kishkush y Etera mi bayele. Es decir, un movimiento exagerado de la cola fue la pregunta. Bae Rabena, preguntó Rabena. Kish, Kishkesha be amatamau. Se agitó el miembro y causó un daño. ¿Cuál sería la ley? Mi ambrinan, mide de Abba a Keren. ¿Acaso vamos a decir que es un caso similar al cuerno que daña? Keren, la vietira, katkefle. Dice, el caso del cuerno, ¿acaso el instinto es el que nos incita a atacar y dañar? No es el instinto el que nos incita. A Hanami, aquí también. Los Shenan no es diferente, aquí también el instinto. O Dino, a lo mejor, Keren, Kabanatole Azik. Esto ya lo vimos. El cuerno lo que tiene la intención es de dañar. Dijimos que todo esto quedaba en Teiku. Muy bien. Dice Atarnegolin, Muadim le Alej, Kedarkan, Urshaber. Vimos en la Mishnah, otra de las entradas de la Mishnah, dijimos, los gallos se consideran muadim con respecto a caminar normalmente y romper cosas según van pasando. Amar Rabuna, dijo Rabuna. Lo Shanuela Shenikshar Meelav. Es decir, se enseñó esto cuando la cuerda se enredó a la pata por sí sola. Abalkashu Adam Hayab. Pero si se la ató una persona, entonces queda obligada a pagar. Dice Nikshar Meelav Man Hayab. Cuando la cuerda, perdón, se enredó sola, ¿quién es el que queda obligado a pagar? Ilem Abal Hadelil, si me dices que es el dueño de la cuerda, Ejidame, ¿cómo es esto? De Isnee Anusu. ¿Por qué? Porque acá, si se trata de que el dueño guardó para que nadie resulte herido y el animal se enredó finalmente, él no tuvo ninguna posibilidad de evitarlo, se llama ones. Veilo asne poshahu, y si en realidad fue negligente y dejó la cuerda en medio, entonces seguro que tiene que pagar. El Hayab va al Tarnegol. Ahora, si me dices que el que tiene que pagar es el dueño del gallo, Maishena Kule Nezek de lo, entonces si es el dueño del gallo el daño completo, ¿por qué el dueño del gallo no debe pagarlo? Yichtib ki yiftach ish bor velo shor bor. Es decir, está escrito que cuando un hombre abre un pozo, y no dice cuando un toro abra un pozo, Hatzines de Gname, Ishbor, Velosorbor. Entonces, con respecto a la mitad del año, también el hombre daña, pero no un toro. Es decir, el hombre abre el pozo, pero no el toro abre el pozo. Entonces, ¿por qué la Mishnah dice que se paga la mitad? El matniti de aidi aduye. Más bien, la Mishnah se puede explicar únicamente si decimos que trata de un caso en el cual el gallo, al brincar, iba lanzando de lado a lado la cuerda. Idmar, de Rabuna, de Alma Itmar. Y lo que se dijo en nombre de Rabuna fue dicho. Se dijo como algo independiente. Delil, Lefker, Amra Rabuna. Sobre una cuerda sin dueño es que se está refiriendo Rabuna. Nikshar, me elav patur. Si se enredó por sí sola, está exento. Kashru Adam, pero si se la ató una persona, entonces está obligada a pagar. Mishum Mai Hayab, según qué ley estaría obligado a pagar. Amar Rabuna Bar Manoach, dijo Rabuna Bar Manoach, Mishum Boró, por causa de su pozo. Amit Galgel, un pozo que se desplaza. Berregel Adam o Berregel Behema. Se desplaza por medio de los pies de la persona o por medio de las patas de los animales. Muy bien. Pasamos a la siguiente Mishnah entonces. Nos dice la Mishnah. Ketzad Hashem Ketzad Hashem Muedet. ¿De qué modo el diente se considera muad? La primera vimos la pata, ahora vamos a ver el diente. Lejol et arroila. Se considera muad con respecto a comer lo que es propio de su alimentación. Es decir, un animal que come hierba, si se come un vaso, no es algo habitual. Además, muedet lejol, pero de yeracot, el animal se considera muad con respecto a comer frutas y verduras.
Ajla, Kesut o Kelim, Meshalem Hatzinezek, pero si se comió vestimentas u objetos, debe pagar la mitad del daño. Bamé de Marim Amurim, dice la Mishnah, ¿de qué caso estamos hablando? Beshuta Nizak, en el dominio del dañado. A ver, Beshuta Rabin Patur, pero si es en el dominio público, está exento. Veim Niyet, perdón, Veim Nehenet, Meshalemet Mashenenta. Y si sacó algún provecho de lo que comió, tiene que pagar el valor del provecho que el animal tuvo. Quetzat, ¿cómo es esto? Perdón, Quetzat Meshalemet Mashenenet. ¿Cómo son los casos en los que el dueño paga únicamente el valor del provecho que tuvo su animal? Ajlamito Jarrejabá. Si lo que se comió estaba en medio de la calle, Meshalemet Mashenenet, paga aquello que ella sacó provecho. Que Mitzide, pero si estaba sobre un lugar, si estaba sobre un lugar, uno de los extremos de la calle, bien, entonces, Mitzar Rejabá, Meshalemet Mashe Izika, ahí paga aquello que dañó el animal. Ahora, mi petach ajanut, Meshalemet Ma Sheneenet, es decir, si comió de lo que estaba en la puerta de la tienda, el dueño paga el valor de lo que tuvo provecho el animal. Mitoch a Hanut, pero si comió dentro de la puerta, Meshalemet ma shezika, tiene que pagar lo que dañó entero. Dice la Gemara. Tanu Rabanan, enseñan nuestros sabios en una baraita. Hosh Ashen muedet lehol et arauila. El diente se considera muad con respecto a comer lo que es propio de su alimentación. ¿Qué tal? ¿Cómo es este caso? Ve Mashinichnesa lehatzeranizak, un animal que entró en el patio del dañado. Ve Ajla a Jalina Ruinla y se comió alimentos propios de su alimentación. Veshateta Mashkina Ruinla y bebió lo que suelen beber ese tipo de animal. Meshalem Nezek Shalem, y paga todo el año. Vejen allá, Shenignesa la Hatzer Anizak, y asimismo, un animal que entró al dominio del dañado. Vetarfa Behemá, Vejla Basar, y atacó a un animal y comió su carne. Meshalem Nezek Shalem paga todo el daño. ופרה שאכלה שעורין, וחמור שאכל קרשינין, וכלב שליקק את השמן, וחזיר שאכל חתיכה של בשר, משלמים נזק שלם. Ahora dice, y también en el caso de una vaca que entró en una propiedad privada y comió cebada, o de un burro, que es la comida del burro, o de un burro que entró y comió algarrobos, que es la comida de las vacas, o de un perro que lamió aceite, que es la comida, que no es la comida de los perros, o de un cerdo que se comió un trozo de carne, que no es lo que comen los cerdos. En todos estos casos, el dueño paga el daño completo, ya que lo que el animal come en momentos de apuro, como cuando tiene hambre y no encuentra qué comer, se considera una comida propia de su alimentación. Amar Raspapa, dijo Raspapa, Ashta de Amarta, Colmide de Lab Orge. Ahora que dijiste, al citar esta braita, que cualquier cosa que para un animal no sea normal, de Ajlale, Aliede, Adejak, pero el animal suele comerla en un momento de apuro, Shemehila, a eso se le llama comer. Hay Shunra de Ajal Tambre. Entonces ese gato que se comió dátiles, Vejambra de Ajal Binta, o de un burro que se comió un pescado, Meshalem de Sexhalem tiene que pagar todo el daño. Au Jambra de Ajal Nehema, u Pilse Lisla. El caso de ese burro que se metió en la propiedad de alguien y se comió un pan y masticó la cesta en la que estaba depositado el pan. Jaibe Rabiudá le Shalem Nezek Shalem Anehema. Beasila Hatzinezek. La viuda le obligó a pagar todo el daño por el pan y medio daño por la cesta. Ahora, Vemai, que van de Orge Lemejal, Nehema, Orgename, le Lucy sale. ¿Y por qué la viuda sentenció así? Dado que es normal que el burro coma pan, también es normal que mastique la cesta. De Ajal, Behadar Palis. Dice la razón porque es porque primero se comió el pan y después masticó la cesta. Upat, Orjehu, y acaso el pan
es normal para los animales domésticos. Por Minhu tenemos una objeción, ¿sí? Objetaron en el Bet Midrash. Dice, Ajla, Pat, Ubasar, Betafshil, Meshalem Hatzin Nezek. Si un animal come pan o carne o un guiso, su dueño paga la mitad del daño. Mailad, Behemá, ¿acaso no se refiere a un animal doméstico? Dice la Gemara, lo, Bejayá, se refiere a un animal salvaje. Hayá, Basar, Ojehu, pero ¿cómo puede ser que sea un animal salvaje? Si un animal salvaje comer carne, es normal en él. Responde la Gemara, de mitbe. Se refiere a que es una carne que está asada. Y vaya tema, y si quieres otra respuesta, Betavia. Se refiere a carne de ciervo, que, que es un animal salvaje, herbívoro, que no come carne, pero no carne de ciervo. Se refiere a un ciervo que se comió esa carne, que no come carne ni pan, etcétera. Tercera respuesta, vaya tema. Si quieres otra respuesta más, Leo Lambejema. En realidad se refiere a un animal doméstico. V. Petura. Y vamos a decir que estaba sobre una mesa. Y si bien es normal que los animales domésticos coman pan, no es normal que lo hagan sobre una mesa. Y por eso se paga la mitad del daño. La Gemara presenta un caso del dañador diente parecido al anterior. Au barja de Haza lifta apume de dana. En el caso de aquella cabra que entró a la propiedad del dañador y vio un nabo encima de la tapa de un barril. Sarij, Salik, ¿qué hizo? Eh, Trepó y se subió. Ajla, entonces decíamos, es el caso de una cabra que entró y vio un nabo encima de la tapa de un barril. Trepó y se subió en lo alto del barril. Ajla le lifta, betabre le dana. Se comió el nabo y rompió el barril. Jaibe Raba sentenció al dueño, Alifta Beadana Nezek Shalem, que pague tanto por el nabo como por el barril el daño completo. Y explica la Mara Maitama cuál es el motivo de Rabá, que van de Orge Lemeja Lifta. Por un lado, es normal que la cabra se coma nabos. Orge Name Lesaroje Umislag. Y también se considera normal que trepe y que se suba donde sea para comérselos. Y por eso le hizo pagar daño completo en los dos casos porque es habitual. Hasta aquí llega el DAF. Tenemos un excelente día. Hisku